Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Empecemos, Demar, esta conversación por una excelente noticia. Nuestro amigo y nuestra guía en tantos asuntos económicos de la mayor trascendencia, Luis Guillermo Vélez Álvarez, iría al Consejo de Medellín. Cuéntenos lo que se sabe, Demar. Esta es una noticia extraordinaria. Pues una noticia, doctor Fernando, que creo yo nadie veía venir, ¿no? Luis Guillermo Álvarez, profesor, economista, gran analista del tema político diario, pues Luis fue Guillermo anunciado, Vélez Álvarez, ¿no? sí señor, Luis Guillermo Vélez Álvarez, fue anunciado como cabeza de lista del Partido Centro Democrático al Consejo de Medellín. El anuncio lo hizo el día de ayer en la noche el expresidente Álvaro Uribe Vélez a través de su cuenta de Twitter. Excelente candidato tendrá el Partido Centro Democrático para Medellín. Qué gran economista, qué gran profesor de economía, qué hombre tan preciso, tan fuerte en sus puntos de vista, siempre bien respaldados, siempre guiados por la ciencia económica que domina y que maneja con todo rigor. Nunca una posición salida de casillas, todo en orden. Qué gran persona, qué gran economista, qué gran comunicador es Luis Guillermo Vélez Álvarez. El Centro Democrático tiene una cabeza de lujo para la lista al Consejo que le presentará a la ciudadanía. Ha Excelente escrito, noticia, Demar. ha escrito hace unos minutos el doctor Luis Guillermo Vélez Álvarez ante el anuncio que hizo el presidente Álvaro Uribe Vélez lo siguiente. Agradezco al presidente Álvaro Uribe Vélez por esta designación, agradezco a los militantes del Centro Democrático y a mis amigos de otros partidos o sin partido que la han apoyado. Tenemos que elegir muchísimos concejales para apoyar a Federico Gutiérrez en la recuperación de Medellín. Bueno, Pues, gran una gran noticia, tarea. gran Una, noticia. una gran tarea porque Pinturita va a dejar Medellín en muy mala condición, en muy pobre condición. Ya está en una condición realmente lamentable, una de las ciudades Incluso más bellas que tiene Colombia. zonas verdes bellísimas que están afectadas, pues ojalá no irreparablemente, por el abandono y por la dejadez con que Pinturita lo ha manejado todo. Qué hombre tan poco diserto, qué hombre tan poco capaz, qué hombre tan poco significativo es el actual alcalde de Medellín. Bueno, para contrarrestar eso, un gran consejo comandado por un gran economista y por una gran persona, que es Luis Guillermo Vélez Álvarez. Esa es la noticia positiva con la que hay que empezar. Bueno, Demar, y estamos a muy cortos minutos de que se resuelva el conflicto con Nicaragua. Tenemos el temor porque no tenemos nada que ganar, pero tenemos mucho que perder. Ojalá no perdamos ni mucho ni poco en esta sentencia que dicte la Corte Internacional de Justicia. ¿Se sabe algo distinto a los coqueteos de China y de Rusia con Nicaragua, que pueden ser la No. antesala de una cosa supremamente peligrosa? Nicaragua soberana de los mares aquí, en las narices de Colombia y en las narices de los Estados Unidos también, sería un elemento muy peligroso dentro de la estructura pacífica que ha tenido este continente en el Mar Caribe, ¿no? No ha salido Colombia bien librado, doctor Fernando, de los procesos que hemos tenido con Nicaragua y la disputa por el mar. En total, la Corte Internacional de Justicia han llegado tres demandas y en dos de esas demandas que ya fueron resueltas, Colombia salió perdiendo. Ya ha perdido parte de sus aguas con el país centroamericano. Eso habrá que decirlo, doctor Fernando, que sigue con plena jurisdicción, por fortuna, de las islas de San Andrés y Providencia, pero ahora hay un tercer caso que sigue abierto y que hoy la Corte Internacional de Justicia, en unos ya prácticamente, doctor Fernando, minutos, dará a conocer respecto de lo que ocurrirá en esa tercera decisión. Una decisión que podría tener muchas implicaciones
de lo que se está debatiendo. Y si le parece, miremos qué es lo que, qué es lo que reclama Nicaragua frente a Colombia. 16 de septiembre del 2013 interpuso una demanda contra el país ante la Corte Internacional de Justicia y reclama que tiene derecho a extender su plataforma continental más allá de las 200 millas marinas contadas desde su costa. Esa extensión se prolongaría hasta el mar colombiano. He ahí el problema. Lo que pretende, por supuesto, Nicaragua, doctor Fernando, es tener acceso a esa plataforma continental extendida para, obviamente, poderla explorar y explotar, y esto le quitaría más porción de mar a Colombia. La cosa no es sencilla. Ante la situación, ayer Gustavo Petro anunció que viajaría hoy a primera hora precisamente a San Andrés con la cúpula militar para poder recibir el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, se va pues para San Andrés a recibir el fallo, no se explica a uno como para qué sentido tiene eso. Le parecerá una cuestión simbólica. En San Andrés mismo, islas que el archipiélago de San Andrés y Providencia que logramos conservar, aunque algo de mar se perdió, no muy significativo, pero lo de ahora, la sentencia de ahora puede ser catastrófica para Colombia. Esperamos que no lo sea y esperamos que triunfe el país y que triunfen las razones muy poderosas que Colombia ha esgrimido ante la Corte. Si perdemos esa porción de mar, doctor Fernando, quedamos no solamente perdiendo un espacio territorial, sino la posibilidad, bueno, aunque a este gobierno no le importa, pero por fortuna se trata de gobiernos de 4 años, no más que eso, y esperemos que así sea. Se pierde la gran oportunidad de explorar y explotar petróleo y gas que muy probablemente tenemos nosotros en esa zona económica exclusiva de Colombia. Bueno, más que eso, todavía más que eso, me preocupan los buques chinos y los buques rusos navegando con toda tranquilidad prácticamente por nuestra costa, ¿no? Claro, claro, y afectando la estabilidad, la paz en la región, ¿no? Porque claro que eso sería utilizado de esa manera, por eso la China tan interesada en el fallo y obviamente adverso a Colombia. Sí, señor. Bueno, Demar, muy desagradable la noticia que recibimos cuando supimos que el marido o compañero sentimental o como se llame de nuestra ministra de Minas tenía contratos muy importantes con el gobierno. Claro. Y contratos el nepotismo. Pues yo diría que más grave que nepotismo, porque esto no es simplemente torcer a favor de un pariente, sino entregarle a este personaje por una suma de 10 millones y tantos pesos unas tareas que cumplir cuando su esposa o compañera permanente o compañera sentimental o como usted la quiera llamar, y lo digo con todo respeto, no lo digo para ofender a nadie, es nada menos que la ministra de Colombia, la ministra de Minas y Energía de Colombia. ¿Cómo le parece? Se trata de un cineasta holandés que tiene un contrato para liderar una estrategia de comunicaciones sobre sustitución de cultivos ilícitos en el país. ¿Cómo le parece? Seguramente sea necesario. Un cineasta holandés. Como si no hubiera en Resolviendo Colombia, el además. problema de los conflictos de los cultivos ilícitos en Colombia. ¿Eso qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Si El hombre, necesitaban un productor de cine, un cineasta para esa tarea, pues que lo hagan. Pero ¿cómo le parece? ¿Traer de Holanda? No, porque es el marido de la ministra. ¡Qué horror! Y no es el único caso, ¿no, Demar? y no es el único caso, por supuesto, doctor Fernando. Aparte de la ministra y su esposo que va a devengar 10.703.000 pesos, un contrato por un total de 128.700.000, también tenemos otros ministros que han logrado contar con tanta suerte para poder ubicar a sus familiares. Uno de ellos fue son los hijos de la ministra Glorenés Ramírez, que tienen cargos importantes en el gobierno. El primero de ellos es Diego Alejandro Ramírez, hijo de la ministra, que trabaja en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC.
Allí está él, de acuerdo con una publicación que hizo el diario El Colombiano, está devengando allí un salario de 8 millones de pesos. El otro afortunado es Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez, otro hijo de la ministra del Trabajo, que tiene un contrato por 76 millones de pesos con el Ministerio de Cultura. Arrancó el contrato el 18 de enero, está por vencerse el 31 de agosto, con un salario de 9.500.000 pesos. El otro ministro que tiene temas también familiares es Guillermo Jaramillo, el ministro de Salud, recientemente llegado al gobierno. Su actual pareja, su esposa, novia, no sé, si supongo que es su esposa, doña Beatriz Eugenia Gómez, fue nombrada como superintendente delegada para prestadores de servicios de salud. Habrá que decirlo, él se ha declarado en el conflicto de intereses, se ha declarado esta situación. Por otra parte, tiene usted el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que es otro de los funcionarios que trabaja con gente en el Estado. Su esposa, Claudia Liliana Cortés, es la actual directora general de la Unidad de Tierras y Usos Agropecuarios, una entidad que está adscrita al Ministerio de Agricultura. Estos son los funcionarios que tienen familiares trabajando en el alto gobierno. Parece que no importa, ¿no? El cambio. Ese es el cambio y ese es el nuevo país que tenemos. Pero ya los petristas dijeron que si eso pasaba antes, ¿qué había de malo? Porque antes no nos quejábamos y ahora ¿qué pasa si nos quejamos? Pues es que nos quejamos porque ellos dijeron que eran el cambio. Entonces, pues procedan, ¿no? Sean el Y cambio ya. realmente, no lo ¿Y qué mismo de era, y siempre. qué era lo que pasaba antes? Pues que se sepa y que se diga y que se denuncie. Claro, claro, claro. ¿Cuál es el problema? ¿A qué se están refiriendo? No sé, no sé, no sé. Ellos dicen que es la misma situación que antes, pero tampoco dicen a qué se refieren. Petro pide lenguaje respetuoso con el ELN. ¿Mm? Respetuoso. Hay que respetar al ELN. No hay que decirle que es un grupo de bandidos, de personas que destrozan el medio ambiente, de sujetos indeseables para la humanidad. Hay que ser muy respetuoso con ellos. Ustedes acaban todos los días con el oleoducto Caño Limón Coveñas, con los caños, con los ríos, con la naturaleza, la vuelven pedazos, han asesinado gente, han secuestrado gente, últimamente se han extendido por el tema del narcotráfico, pero tenemos que ser muy respetuosos con usted. Faltaba más, ¿no, Amar? Pues tengo en mis manos, doctor Fernando, el decreto 1117 del 5 de julio del 2023, donde las partes acordaron que usarán entre sí un lenguaje respetuoso. Dice el artículo tercero, lenguaje respetuoso. En el marco del acuerdo del cese al fuego bilateral nacional y temporal pactado entre el Gobierno Nacional y la República de Colombia, y el Ejército de Liberación Nacional, decretado mediante el documento 1117 del 5 de julio del 2023, las partes acordaron que usarán entre sí un lenguaje respetuoso. En virtud de lo anterior, se ordena a las autoridades del Gobierno Nacional a que en el marco del cese al fuego tengan en cuenta que las partes actuarán bajo el marco de un proceso de paz y usarán lenguajes de desescalamiento del conflicto armado. De igual manera, en concordancia con lo señalado en el artículo primero de la presente resolución, las referencias que se hagan del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en los diferentes actos administrativos expedidos por el presidente de la República serán sobre el reconocimiento de que son una organización armada rebelde. Una No. organización armada rebelde. Sí, ellos no Hágame son el favor, el narcotraficantes, ellos son reconocimiento que rebeldes. se les hace. Altas partes contratantes. Por un lado, la República de Colombia. Por el otro lado, el ELN. ¡Qué horror! Ya no hemos comenzado y ya perdimos. Pero Ya claro, perdimos. claro. No El estamos reconocimiento que tratando le con da el unos presidente Petro. bandidos para que dejen de cometer ilícitos y para que haya paz en el sentido de que respeten las leyes, sino que son altas partes con quienes hay que discutir la estructura del Estado colombiano. Pues lo que se hizo, eso lo hizo Juan Manuel Santos con las FARC, ¿no? Con las FARC. Juan Manuel Santos les entregó el país, entonces ahora lo que queda de país se lo va a entregar este Petro al ELN. ¿Qué opina? Y es en lo que está concentrado, por supuesto. Eh,
Me escribe alguien, doctor Fernando, a través del chat y me dice, Osvaldo me dice, cualquier político puede tener familiares en cargos públicos. Pues yo no tengo duda de que eso pueda ser cierto. Lo que pasa es que se ve muy mal. Cualquier político, es que no estamos hablando de un político, estamos hablando de un ministro de Estado. Un ministro de Estado no puede tener parientes inmediatos, sus esposas trabajando en temas del Estado. Tiene que tener independencia y esa independencia se pierde. Eso no cabe duda ninguna. Eso no está bien. Bueno, el ministro de Comercio batió todos los récords No, de la estupidez que hay en Colombia, ¿no? estos ministros abren la boca, doctor Fernando, y la embarran. Ahora es el ministro de Comercio, Germán Umaña, quien muy orondo dice que lo único que exporta Colombia son paramilitares. Escuchen, lo dijo él en un conversatorio. Aquí está. En los sectores productivos industriales y en los sectores productivos de los servicios con alto valor agregado tecnológico, porque no puede ser que nuestras mayores exportaciones de servicios sean de paramilitares, sino que tienen que ser en software, en el modo 4 de prestación de servicios de que habla la Organización Mundial del Comercio, que se refiere a los servicios profesionales y empresariales, que nunca nos los han abierto en ninguno de los tratados internacionales y en donde injustamente no nos permiten participar en la mayor demanda de ese modo 4 de prestación de servicios, de los servicios empresariales. Bueno, Esto de lo manera dice que nada más y nada menos, doctor Fernando, que en un foro que realizaron en la Universidad del Rosario. de manera pues que los servicios que exportamos son los de los paramilitares. ¿A qué se referirá este sujeto? Bueno, Aquí él dice, a través de explicar lo inexplicable, lo siguiente. Cuando en la charla sobre reindustrialización hablé de no depender de exportaciones de servicios paramilitares, me refería a los servicios de seguridad. El término no fue afortunado, quise llamar la atención de transitar hacia aquellos de mayor valor agregado y progreso técnico. No aclare que que no hable oscurece, más, ministro. Sí, que no no aclare que hable más. oscurece. Mientras más habla, más enreda. Esa fue una metida de pata infinita y trata de corregirla con otra metida de pata peor. Ave María por Dios. Ave María por Dios con estos ministros. ¿En qué vamos? Bueno, explotación de petróleo. ¿Al fin qué? ¿Vamos a explorar y explotar petróleo o no? ¿O nos vamos a limitar a lo que ya tenemos y quedan cerradas todas las posibilidades de nuevos contratos en nuevos sitios o con nuevas firmas que vengan a traer sus capitales y su tecnología al país? ¿En qué quedamos? Pues, doctor Fernando, lo que está haciendo la Agencia Nacional de Hidrocarburos es abriendo la posibilidad de nuevos contratos para buscar explorar y explotar petróleo en Colombia, no en nuevas áreas, en nuevos lugares, sino en los que ya ha habido antes actividad petrolera y de alguna forma se cree que hay reservas probadas en alguno de los niveles para poder extraerlas de allí. Es lo que se está trabajando desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos y además, también se ha dicho que se trabaja en una propuesta de reglamentación para que la agencia pueda contratar de forma directa y temporal la explotación en áreas que ya han sido devueltas al Estado, debido al fin de su periodo de producción o a la reversión de concesiones, siempre y cuando, es lo que dice la ANH, el valor presente neto de su suscripción sea superior para la nación en comparación con la no firma del contrato. Esto es, diría yo, una especie de reversazo bien camuflado a los anuncios de la ministra Irene Vélez y del presidente Gustavo Petro de cerrarle definitivamente la puerta a la exploración y explotación de hidrocarburos en el país. Es decir, cuando se termine un contrato puede haber otro. Sí, es así. Ah, bueno, Sí, es así. entonces se echaron para atrás. A ver, pues, cómo corrigen lo que sería tan difícil de corregir. Ahora aparece también Gustavo Petro combatiendo la inflación. La Bueno, inflación es un fenómeno económico.
que maneja el Banco de la República, la Junta Directiva del Banco de la República, que determina cuál es el dinero circulante, cuáles son las tasas de interés, cuáles son las variables económicas dentro de las cuales hay o no hay inflación. Pero ahora es Gustavo Petro el que la maneja, ¿no? Pero qué forma de manipular la opinión pública, ¿no? Escribió en un Twitter presentando un cuadro de la inflación anual y expresado mes a mes lo siguiente. Aquí en este cuadro puede ver cómo creció la tasa de inflación en Colombia y cómo la hemos dominado. Lo más exitoso es la disminución del precio de los alimentos. La oposición culpabiliza, pocas veces he escuchado la expresión, ¿no? Culpabilizar. Culpabiliza. Culpabiliza Culpa, hombre. al gobierno de la inflación, pero es una mentira. La inflación viene creciendo desde el inicio del 2021 y se logró dominar a principios de este año. Pues por supuesto, doctor Fernando, muchos, entre otros economistas, le escribieron y le recordaron al señor Gustavo Petro que primero que él era economista y que la reducción de la inflación corresponde a una reducción en la demanda, pero que además él no es la persona que tiene la potestad o la capacidad, la calidad de lograr ese tipo de cosas, porque esta es una tarea exclusiva del Banco de la República, que es independiente al Ejecutivo. Que por favor diga la verdad. Bueno, reducción de la demanda, pobreza de la gente que no tiene con qué comprar las cosas. Y cuando la gente no tiene capacidad de compra, pues tienen que bajar los precios. ¿Qué se hace? Salvo que se cometan exabruptos por el lado del gasto público que los está cometiendo Petro. Todos, todos. Lo que se hizo en Venezuela, donde el bolívar simplemente desapareció como moneda. Desapareció, porque fueron tales las barbaridades que se cometieron desde el punto de vista monetario, fiscal, económico, que la moneda, el bolívar, prácticamente no existe. No existe. ¿Cuánto vale un bolívar? Pues nadie sabe. Y entonces es el nuevo bolívar y es todas las barbaridades que se cometieron en Venezuela, donde no tuvieron un banco central con agallas y con capacidad de decirle al gobierno, no hacemos esto que usted quiere hacer, no lo acompañamos, no emitimos más moneda, no trabajamos de esta manera en el campo monetario, no manejamos así las tasas de interés, pero esa junta directiva no existió. Y mire usted los resultados. Y como si hubiera poco, doctor Fernando, acaban de revelar una cosa que lo deja a uno pasmado. Sobre la polémica con la ministra Irene Vélez y el contrato a su esposo, revelan la unidad investigativa del Tiempo que en la Universidad del Valle, al parecer la ministra Irene Vélez era la que daba el visto bueno para aprobar los pagos a su esposo por su trabajo. Ella fue supervisora de contratos de su pareja. Oiga, eso no está bien. Qué horror. Eso no está Qué bien. horror. ¿Qué tal? Qué horror. Bueno, la otra noticia que tenemos para el día de hoy, que desde luego está comandado emocionalmente y en todo sentido por la sentencia que se va a dictar en La Haya, es que Petro tiene equipo negociador para las FARC, con quien ya se hizo un contrato de 300 y tantas páginas, se les entregó el país, se les dieron todas las garantías a Iván Márquez, que al fin murió. ¿No murió Iván Márquez? Pues lo dan por muerto. Y yo creo que cuando personajes como Ernesto Samper, expresidente de Colombia, se refiere con tanta nostalgia a él, pues no tengo duda que efectivamente desapareció. Bueno, pero no nos han mostrado el cadáver, ni el entierro, ni nos han No, dicho no, nada, no. ¿no? Recuerde, ¿no? Que ellos guardan el mito, ¿no? Vamos a ver en cuántos años nos lo van a mostrar. Esto es Bueno, normal en los comunistas. a este sujeto lo habían designado nada menos que senador de la República y prefirió seguir en el monte traficando con cocaína, lo que da poder y lo que da mucho dinero. Pues hay un equipo negociador con Claro. Iván Mordisco, ¿no? Porque en Sí, últimas sí. dicen las FARC, ¿con quién es? Pues con Iván Mordisco. A negociar con Iván Mordisco. Simplemente da asco esa posibilidad, da asco. Ya negociaron con él, ya estuvo en La Habana, ya se hizo todo, todas las vilezas que se podían cometer ya se cometieron. A repetirlas.
Pues a volver a lo mismo, doctor Fernando, una delegación que dio a conocer el gobierno ayer precisamente, 12 integrantes de un equipo de negociación. Por supuesto, en la contraparte está Iván Mordisco, el exministro y reconocido investigador en algunos temas, Camilo González Pozo, será la parte de cabeza del gobierno colombiano. Está también, recuerdo que fue ministro de Salud y actualmente lidera el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, pero esa delegación también está conformada por Fabio Valencia Cosio, miembro del Partido Centro Democrático, hasta donde yo tengo entendido, exministro del Interior y de Justicia. Bueno, no recuerdo, doctor Fernando, si él estuvo en ambos ministerios. Sí, porque fue el gobierno Uribe. Y otros, veo allí también algunos embajador en Italia, catedráticos también, sí señor, embajador en Italia que fue, sí señor. Bueno, veo inclusive aquí a un exalcalde de